Muy buenos días para todos los usuarios de Arquicómputo, los que están interesados en esta información. Hoy les tengo un video muy útil, sobre todo porque esta parte pues no está enmarcada en la representación misma de los proyectos arquitectónicos, pero obviamente tiene que ver con ellos. Y se trata de la cuantificación de lo que llamamos nosotros cantidades de obra para posteriormente hacer un presupuesto. Y lo que vamos a ver lo vamos a dividir en como en dos secciones. La primera es cómo podemos medir algunas cosas desde los objetos 2D, es decir, los dibujos bidimensionales, y luego veremos algunas cuantificaciones desde el 3D de este proyecto, que ahí están los dos archivos. Entonces tengo abierto inicialmente el del 2D, que son los planos arquitectónicos. Y en la medición a veces necesitamos longitudes, en otros casos necesitamos áreas, y eso lo podemos conseguir acá en el 2D, pero ya cuando necesitamos volúmenes o áreas de ciertas zonas específicas de los objetos, ahí nos sirve más el 3D. Entonces, AutoCAD tiene un comando que es bastante utilizado por la mayoría de los usuarios, que es el del área. Y aunque está por aquí también en este grupo, en la parte de, vamos a ver si lo tenemos en Annotation, no. Bueno, de momento no lo tengo acá en este grupo de los ribbon, pero ese comando lo podemos ingresar muy fácilmente por el teclado. En este caso es AA, es el área. Hay diferentes formas de medir áreas. Hay ciertas áreas que se consiguen fácilmente haciendo simplemente unas selecciones de puntos de manera consecutiva, y en este caso es siguiendo como el perímetro de los sujetos. Ahí, por ejemplo, estamos marcando como el área del lote. Y cuando ya tengamos seleccionados los puntos del perímetro que necesitamos medir, ahí le podemos dar enter y ahí nos aparece la información. Voy a ampliar un momento acá y entonces ahí nos dice que el área es de 376.67, en este caso serían metros cuadrados, y el perímetro es de 85.43 metros lineales, por si lo necesitamos para algo también. Y así podríamos medir incluso espacios interiores también. Digamos, yo quiero el área de la alcoba, entonces puedo darle nuevamente el comando área y seleccionar los puntos de este espacio interior. Nuevamente le doy enter, entonces ya tengo aquí área 1135 y el perímetro 13.8. La precisión decimal para estos datos y la unidad de medida o el sistema de medida lo conseguimos en el comando que llama unidades, que podemos buscarlo así, unips, o también por el menú superior. En este caso, las unidades de dibujo van a ser milímetros y el sistema de medida es métrico decimal. Y la precisión, aquí podemos, por ejemplo, ajustarla a solo dos decimales si es lo que queremos. Ok, de tal manera que la próxima área que midamos nos la va a dar
en solo máximo 2 decimales. Así podríamos continuar midiendo, pero de todas maneras siempre a veces necesitamos áreas de varios espacios y en algunos casos algunas hay que sumarlas, otras hay que restarlas. Entonces está una segunda alternativa que es crear algunos contornos de tipo polilínea que se pueden medir como objetos. O sea, en ese caso en los objetos AutoCAD acepta todas las entidades cerradas como polilíneas, como por ejemplo círculos o elipses o polígonos de algún número de lados. Entonces, aquí vamos a hacer algo que es primero crear un layer para dibujar esa parte, un layer nuevo que lo vamos a llamar áreas. Le asignamos un color nuevo y si queremos podemos darle también un grosor de línea para en pantalla poder visualizar bien lo que estamos dibujando ahora. Pero aquí vamos a hacer algo que me parece que ayuda y es estos contornos van a ser líneas auxiliares para tomar las medidas, pero finalmente en realidad no queremos que se impriman en los planos del proyecto. Entonces basta con que hagamos clic aquí en el dibujito de la impresora y con eso conseguimos que la capa sea visible, que pueda contener objetos, pero que no va a aparecer en los procesos de impresión. Voy a dar doble clic para activarlo como capa actual. Entonces, ahora ya podemos hacer, por ejemplo, polyline. Vamos a pasar. Vamos a hacer una polilínea, por ejemplo, en este espacio de la alcoba. Aquí le podemos dar cerrar, close. Listo, ahora tomemos el perímetro de esta otra alcoba. Aquí hay dos alcobas que son iguales. Nuevamente polilínea. Acá, bueno, la decisión de si incluimos el área, la parte del closet o no, eso depende de lo que queramos. Por ejemplo, si estamos pensando en el área equivalente, por ejemplo, a un contrapiso o a una nivelación de piso, deberíamos incluirla. Pero si es simplemente el piso acabado, podría ser que solo llegue hasta acá. Yo lo voy a incluir porque podríamos necesitarlo para algunas medidas. Eso ya depende de lo de que cada quien esté necesitando hacer. Ahí nuevamente le doy cerrar. Vamos a ver, creo que estos dos son iguales, entonces le voy a hacer un mirror. Enter. Que tome la mitad, el punto medio. Revisemos aquí y activemos punto medio. Y en este caso nos funciona bien porque estas dos alcobas son simétricas. Entonces ya nos quedó la polilínea de la otra alcoba dibujada. Tomemos el área de un espacio adicional, por ejemplo, esta área de acá. Entonces nuevamente polilínea.
y cerramos allí con close. Bueno, así podríamos continuar dibujando áreas de cada uno de los espacios, en este caso los espacios interiores. Ahora, ¿para qué nos va a servir tener estas áreas dibujadas? Bueno, en primer lugar, si lo que simplemente queremos es encontrar el área del espacio, pues nuevamente podemos darle el comando área, pero en esta ocasión no escogemos punto, sino que le damos object y tocamos el objeto, entonces él nos dice cuánto es el área y el perímetro. Si repetimos allí, le damos object y cogemos otro, por ejemplo este, área 10, perímetro 13.3. Pero si a veces queremos, por ejemplo, saber el área de esas dos alcobas más esta otra, o sea, de estas tres alcobas, cuánto suman, entonces no hay necesidad de que hallemos separadamente cada área, sino que podemos darle área y le damos la opción adicionar área a objeto. Entonces tocamos este objeto y luego este y este y este y ahí le damos enter. Entonces miren que ahora si abrimos aquí esta parte, primero nos dice una a una en la secuencia en que fueron seleccionadas cuánto teníamos de área: 12.56 la primera, 10 metros la segunda, 32.56 la otra y el total del área 44.28, es decir, ahí finalmente nos sumó en las áreas. Toda esta información la podemos transportar luego manualmente o seleccionando de esta ventana de texto hacia, por ejemplo, hacia Excel. Es decir, podemos copiar y pegar también. Ya eso de alguna manera depende de lo que para cada uno de ustedes resulte más práctico. En general, por lo menos lo que como yo lo hago en la práctica, yo siempre voy creando un cuadro de Excel donde voy sumando y agrupando datos para luego pasar a la parte de presupuestos, que puede ser también con Excel, o como en mi caso yo utilizo una aplicación que se llama CostruPlan, que es un programa comercial, y tengo otro que está en modo libre, que se llama Quercus, pero del cual también tengo versión comercial, que también puede servir para presupuestos. Algunos usuarios utilizan, por ejemplo, Sagut, que también lo usamos en nuestro medio. Otros utilizan Edificar. Y hay algunas plataformas en línea que pueden servir también para esa parte de presupuestos, pero eso es otro tema, ¿no? No tiene nada, digamos, nada que ver con lo que estamos pensando en el AutoCAD. Ok, también podemos restar áreas. Por ejemplo, yo quiero saber qué área tengo del perímetro del lote, que en este caso es algo que no hemos dibujado como elemento. Entonces vamos a hacerle un rectángulo que vaya de aquí hasta aquí. Y tal vez ese es el área de todo el lote. Y tal vez queremos tener en cuenta cuál es como el área total construida. Entonces vamos a hacer una polilínea en este perímetro, que es lo construido en el piso, porque estas viviendas son de un solo piso.
Ahí le voy a dar cerrar, creo que ya cierra con el primer punto. Entonces, ahora la idea es saber cuánto nos queda libre. Entonces le damos área y le damos primero adicionar objeto y seleccionamos este objeto, pero a continuación le doy enter, le damos sustraer área y seleccionamos nuevamente objeto y tomamos la polilínea del contorno de lo construido. Entonces ahí nos dice que el área inicial era de 162.67, pero el área total era 214. O sea, esto 162.7 es el área construida. Entonces, área, sustraer área de objeto. Y cogemos el lote, enter. Y luego le damos adicionar objeto. Bueno, siempre hay diferentes maneras de trabajar estas cosas. Por ejemplo, ahí estamos utilizando específicamente el comando área para sumar o restar. Pero supongamos que de pronto eso no nos está dando el rendimiento que queremos. Entonces yo voy a hacer aquí una explicación de algo que ayuda muchísimo también, que es sacar a un lado, por ejemplo, estas áreas. Ahí lo que estoy haciendo es una copia de las áreas de las polilíneas dibujadas. Le doy enter y las voy a colocar por acá. Y una de las entidades a las cuales podemos encontrar rápidamente áreas son las regiones. En este momento son polilíneas, pues si yo les comando reg, rec de region, y selecciono esto, ahí lo convertí en región. Todas ahora son regiones. Si queremos comprobar que de hecho lo son, basta con poner aquí, por ejemplo, modo conceptual y aparecen como elementos llenos. Si fueran polilíneas, no se vería este relleno de color. Y por ejemplo, yo quiero establecer el área libre, entonces yo puedo hacer, como es una región, admite las operaciones de unión, sustracción, por ejemplo, SU es subtract a este elemento, enter, le sustraigo este, enter, y este que nos queda acá es el área libre. Entonces le damos el comando área, object, y podemos seleccionar este. Entonces dice que el área es de 214.53, o sea, es el equivalente a la resta. O lo que hicimos hace un rato, por ejemplo, queremos sumar las áreas de las alcobas, porque creo que me faltó un área. Voy a copiar esta, enter, y cojamos un punto guía que puede ser este y coloquémoslo acá. Entonces, ahora voy a hacer una unión, unir esta y con esta. Y ahora le pedimos nuevamente área, object, y ya hay en cualquiera de ellos un clip, y ahora nos dice que el área son 20 metros cuadrados. Estos objetos al ser elementos llenos y cerrados,
también admiten una cosa que se llama listar, LI, list, y listar. Si yo selecciono esto y le doy enter, de una vez me dice qué área tengo y qué perímetro, y además me da otra serie de datos como coordenadas que podría necesitar. Y yo podría combinar esta información bidimensional con alguna información 3D si fuera necesario. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el volumen de contrapiso de esta área interior del proyecto. Aquí voy a mover algo porque es que tengo superpuestas unas entidades. Voy a mover esta a una distancia, por ejemplo, de 50 metros. Ah, no, es que allí no puedo hacerlo, porque yo ya lo había... Ok, supongamos que en esta área libre voy a hacer un relleno en tierra. Y resulta que ese relleno es un volumen. Necesito saber el volumen de tierra que voy a agregar, pensando, por ejemplo, en cuál va a ser el espesor de relleno. Entonces, puedo hacer, por ejemplo, extrude. Un extrude de esto a una altura, pongámosla de punto 4, pongamos que se... Entonces ya no solamente puedo medir área, sino que también aquí puedo medir el volumen. Entonces ahí ya no ya el comando que le haríamos se llama massprop, MA con doble S. Aunque aquí están separadas, las puedo tomar las dos. Y ahí me dice que ahora tengo un volumen de 85.81 metros cúbicos. Sería para este caso. En el caso de longitudes, vamos a ver dos cosas que puede suceder. Una, que tengamos que medir simplemente longitudes sencillas. Entonces yo puedo tomar, por ejemplo, una longitud directa es tomar una distancia. Yo, por ejemplo, puedo tomar de distancia entre dist, por ejemplo, entre este punto y este punto. Y me dice que la distancia es de 28.27, pero yo también puedo recurrir a objetos, por ejemplo, a dibujar una línea acá, y ya en ese caso no necesito la distancia, sino que puedo darle listar, o por propiedades también, y entonces me dice que su longitud es de 33.42. Pero muchas veces necesitamos sumar varias longitudes que no se encuentran interconectadas, porque una polilínea también tiene longitud, pero si se separa en algún punto, cada polilínea es un elemento independiente. Entonces, para ese caso, ya tendríamos que recurrir a otras ayudas. Por ejemplo, yo tengo acá en LibCAD una ayuda en ese sentido que se llama sumar líneas. Por ejemplo, quiero calcular cuánto es la longitud
de estos remates de cubierta. Entonces voy a darle el comando line y voy a empezar a dibujar algunas líneas. Ahí le hice el recorrido de las líneas de ese, pero también quiero hacerlo con esta. Y esta termina allí. Y volvemos a darle línea. Ahí estoy dibujando únicamente las líneas que tienen que ver con ese remate, con ese borde de cubierta. Estoy mirando los remates de cubierta de planos inclinados. Creo que aquí tengo otra línea que sería esta. Entonces, yo quiero saber cuánto miden todas esas líneas en longitud. Entonces, ahí es donde podemos utilizar estas ayudas. Sumar línea. Entonces, lo que hacemos es seleccionar únicamente las líneas que queremos medir. A veces puede ser bueno congelar ciertas capas si tal vez nos estorban para operaciones. Ahí, por ejemplo, le doy enter y esa ayuda me dice que la longitud total es de 52.9. Entonces ahí nos podemos ahorrar mucho tiempo porque poner a medir una por una y a sumarlas aparte, pues es más desgaste. Les recuerdo que como eso no es un comando del programa, sino que es unas herramientas hechas con un lenguaje de programación, esa fue construida a partir de programación con Autolips y obviamente la tendrán disponible todos los que de alguna manera obtengan esta herramienta que yo les he estado ofreciendo por ahora como una ayuda para todo el mundo. Lo he estado ofreciendo de manera gratuita, pero en realidad antes tenía un valor comercial. También podemos sumar polilíneas o podemos medir distancias acumuladas, o sea, con el comando de distancia irnos moviendo. Todas estas son ayuditas para reducir tiempo en la ejecución de tareas y que finalmente en un proyecto podamos obtener todo lo que buscaríamos. Supongamos que esto tiene necesitamos esta área para algo, pero esto va a tener a lo mejor algún elemento que restarle, entonces también podemos obtener esos datos. En el siguiente video ya voy a pasar al proyecto en 3 dimensiones para que veamos algunas cuantificaciones que se pueden obtener desde el 3D. Entonces voy a finalizar este video allí y espero que les sea de utilidad, y si tienen alguna duda en mi grupo o en mi canal de YouTube, que también se llama Arquicómputo, pueden escribirme en los comentarios y yo siempre intentaré responderles con otros videos.